Venga chicos, empezamos. Octavo webinar, octava sesión, octava clase, octava mentoría. Vamos a tocar las ondas Hodel y suministro inactivo. Es un tema bastante interesante, vais a ver, es bastante también avanzado. Conviene que repaséis los que vimos anteriormente. Ya os digo, es el octavo, lo hemos programado para que sea de más fácil a más difícil, a más complicado, ¿vale? Os vamos a exigir mucho ahora. Entonces lo que vamos a hacer es ir poco a poco y explicaros qué significa esto del suministro inactivo dentro de la red Bitcoin, y vamos a poner ejemplos con métricas como las ondas Hodel, ¿vale? Precisamente son algo parecido a lo que tenéis aquí en el dibujito, pero vamos a ver que se complica muchísimo con las cortes y con todo tipo de, bueno, pues puntos de vista que creo que os van a gustar bastante. Ya sabéis, excepción de responsabilidad, esto no son consejos de inversión, somos Alex y Jesús, ¿vale? Alex está por aquí que luego os contará ciertas cosillas interesantes, se conectará también luego para ver un poquito el mercado. Yo soy Jesús, ya me conocéis, analista y tutor de este tipo de webinar formativos y también del curso que tenemos para la formación experto, que creo que está teniendo bastante buenos resultados en este ciclo alcista, ¿vale? Somos los dos profesores, los dos analistas y tutores en la parte formativa de Nodechar, ¿vale? Como siempre, os comento los objetivos de este webinar y con lo que yo creo que ya vais a salir luego vosotros preparados es en aprender esas nociones básicas sobre el análisis on-chain, ¿vale? El análisis on-chain explicado desde el punto de vista de qué está sucediendo en la red Bitcoin. ¿Están distribuyendo los institucionales? ¿Están acumulando? ¿Quién está vendiendo? ¿Quién está comprando? ¿Hay FOMO? ¿Estamos en techos de ciclo o en suelos? ¿Vale? ¿Qué se viene ahora? Vamos a estudiar patrones cíclicos para poder definir el mercado. Vamos a intentar hacer perspectivas fiables. Todo eso engloba el entender esas nociones básicas del análisis on-chain y es bueno, por lo que estamos haciendo en este tipo de webinar formativos, pero a la par que básicos y sencillos para todo tipo de públicos, que creo que va a quedar todo bastante claro. Nuestro objetivo también va a ser daros a entender el potencial del mundo on-chain, ¿vale? Para, lo dicho, crear perspectivas de mercado fiables, eficientes y en un momento dado pues rentabilizar vuestros ahorros de una forma muchísimo más, con más potencial, por así decirlo. Más que nada porque al final vamos a coger herramientas que son muy potentes y vamos a intentar explicar y vamos a conseguir explicar qué está sucediendo en el mercado Bitcoin, que cada vez es más grande, de una forma súper cercana, ¿vale? Vamos a comenzar por qué es el suministro inactivo, ¿vale, chicos? El suministro inactivo de una red va a ser simplemente todas esas monedas, en este caso todos esos Bitcoin, todos esos inversores que están quietecitos, que están holdeando, que no tienen ánimo de vender, que están acumulando y que por lo tanto sus Bitcoin dentro de esa red están jugando un papel muy importante, por ejemplo, a la hora de medir esas ganancias y pérdidas no realizadas. Es decir, qué sentimiento de mercado hay. Si estudiamos esas monedas, oye, tienen beneficios, tienen pérdidas, lo están pasando mal, están contra la espalda de la pared, o por ejemplo son inversores a largo plazo que compraron en 2012 y tienen precios realizados muy bajos. Oye, quién está dirigiendo ese suministro inactivo, ¿vale? Entonces eso es un poquito, yo siempre pongo el mismo ejemplo, abrir el capó del coche, ver directamente qué está pasando en el mercado de Bitcoin y poder crearnos esas perspectivas fiables, ¿vale? Entonces ese es el objetivo y es lo que vais a salir aprendiendo al final de este webinar, ¿vale? Quiero que os quedéis con la palabra de sentimiento de mercado. Esa va a ser nuestra principal casuística a la hora de explicar, ¿vale? Vamos a querer explicar el sentimiento de mercado, vamos a buscar en qué fase del ciclo estamos, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, tenéis aquí el suministro inactivo de más de un año, ¿vale? Siempre me gusta comentaros que un gráfico on-chain tiene que empezar a estudiarse por su título, ¿vale? Suministro inactivo, ya lo hemos explicado, todos los Bitcoin, todos esos inversores, todos esos protagonistas, ¿vale? Que están inactivos, holdeando, que están, como su propio nombre indica, paraditos, sin salir de ese mercado, sin vender, se podría decir. En este caso, por más de un año, ¿vale? Entonces, nos está hablando del comportamiento de ese sentimiento de mercado que tienen las monedas y los inversores que llevan más de un año, ¿vale? Si os fijáis, y voy a empezar aquí a sacar todas las herramientas para anotar y para que os quede claro todo, darme un segundo, fijaros, ¿vale? Todos estos inversores ya empezamos a hablar de
inversores a largo plazo, ¿vale? Si os fijáis un año, pues ya son más de 155 días, es un tiempo de holdeo, ¿vale? De holding, ¿no? De un año, 2, 3, 4, muchos inversores muy grandes que van a distribuir cuando el mercado no va a parar de aumentar. Van a distribuir, van a quedarse con sus balances a mínimos de ciclo en un momento dado en el que el mercado pues está subiendo. Ellos van a aprovechar y van a distribuir en ganancia, ¿vale? Pues para generar esa riqueza en función de cuando sube el mercado, ¿vale? Fijaros que es tan sencillo como esto, estudiar en qué momento este tipo de inversores distribuyen. Estudiar cuándo hay una tendencia negativa, cuándo se están tomando beneficios, cuando hay salidas de los Bitcoin que nos interesa seguir o de los inversores que nos interesa seguir, que van a ser estos, ¿vale? Vamos a continuar después de este sencillo ejemplo para que os quede claro, chicos, que tanto las ondas Hodel, a la hora de poner ejemplos prácticos, el suministro inactivo, ¿vale? Si nos metemos ya en tema de métricas específicas, como, repito, las ondas Hodel, van a intentar buscar ese sentimiento de mercado y explicar qué está pasando en el mercado de Bitcoin, basándonos en revisar esa cantidad de Bitcoin en circulación y sobre todo diferenciando las cohortes, que ya las aprendimos en anteriores webinars formativos, en función de su cantidad, de su rendimiento, de su antigüedad. Entonces vamos a segregar en ondas, ¿vale? En estratos, ¿vale? Como en capas, ese tipo de información para con una serie de bitcoins o de inversores en el mundo on-chain, y vamos a poder realizar pues esos patrones cíclicos, esas estrategias a la par que, pues que repasamos lo que sucede en el mercado, ¿vale? Fijaros que va a ser muy sencillo de leer y nos va a otorgar muchísima información, ¿vale? Tenemos aquí una corte temporal, es decir, Bitcoin o inversores que han entrado hace, pues entre 6 y 12 meses, entre un año y hace 2 años, los Bitcoin que fueron comprados entre 2 y 3 años. Entonces, cada rango, ¿vale? Fijaros, mira, lo voy a poner así. Cada, por así decirlo, grosor de cada onda, ¿vale? De cada franja, de cada estrato, va a ser una cantidad, en este caso un porcentaje, sobre la capitalización total del mundo on-chain, del mundo de Bitcoin, ¿vale? Sobre la masa monetaria de Bitcoin. Es decir, luego lo veremos de forma práctica, pero en un momento dado, como estáis viendo, conforme el mercado aumenta, va a haber muchas ondas, muchas capitas, ¿no? Que van a disminuir su tamaño y que se van a volver muy finas. Por ejemplo, las verdes ya tirando a azul de los inversores a largo plazo, ¿vale? Se van volviendo cada vez más finas. ¿Y cuáles crecen? ¿Cuáles se vuelven gorditas? Es decir, de principio a fin, ¿cuáles se vuelven más gorditas? Las de los inversores nuevos que están entrando al mercado, ¿vale? Eso es porque conforme el mercado aumenta, ¿vale? Fijaros que el mercado aumenta exponencialmente y aumenta súper vertical después de atravesar máximos históricos de anterior ciclo. Eso lo hemos explicado varias veces en los anteriores webinars en el que abordamos los ciclos de mercado, pero al final un mercado de capitulación, recuperación, crecimiento, all time high y toda la psicología que hay detrás desde aquí hasta el techo es la que les gusta a los retail o a los minoristas, a los que entran por FOMO, obviamente tarde, ¿vale? Y agrandan las ondas, ¿vale? Todas estas de color más cálido, de color rojito y anaranjado, los que entran tarde en Bitcoin. Es decir, a mí me encantaría, y lo decimos en la formación avanzada con los alumnos, a mí me encantaría llegar a un punto en el que los nuevos inversores entraran en el mejor momento del precio, que es en suelos, ¿vale? Y con el análisis on-chain se puede llegar a detectar muy bien un suelo, o al menos una franja, o digamos una etapa en la que es más que probable que sea un suelo, ¿vale? Me encantaría ver este tipo de picos en suelos, me encantaría, pero por desgracia en suelos lo que hay son monedas antiguas haciéndose cada vez más antiguas y poca gente entrando al mercado, es decir, pocos inversores entrando de este tipo de colores cálidos. Fijaros que aquí pocos entran, ¿vale? Entonces, al final nos están indicando, pues este es un indicador del suministro inactivo, son las ondas Hodel, ¿vale? Porque es este tipo de configuración, ¿vale? Por eso se llama onda Hodel, es muy llamativo, colorido, seguramente lo habréis visto en redes o en algún análisis nuestro.
que sepáis para lo que significa, luego lo estudiaremos de forma práctica, pero por ahora quiero que os centréis en que vais a poder llegar a explicar el comportamiento de una serie muy importante de inversores, como estáis viendo en la pantalla, desde los más cortoplacistas o minoristas o retail o especuladores a los más largoplacistas, que se suelen confundir con grandes ballenas institucionales, big players, ¿vale? Con conocimiento de causa vamos a generalizar de esa forma, pero quiero que penséis que nuestro objetivo también es que vosotros lleguemos a ser inversores a largo plazo, aunque no tengamos cientos de Bitcoin, ¿vale? Pero tenemos que no copiar, sino seguir los pasos de esos inversores, ¿vale? Entonces al final vamos a acumular abajo, a distribuir arriba, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver interpretación de las métricas. Hemos hablado, disculpad, de una métrica que se llama las ondas Hodel, ¿vale? El suministro inactivo per se también va a ser una métrica, solo que va a ser una familia enorme de métricas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Nodechart tiene más de 600 métricas y de suministro inactivo, así a ojo, a lo mejor tiene como 100 o como 70, tiene muchísimas, ¿vale? Ya digo, por corte de rentabilidad, por tamaño, por tipo de dirección, muchísimas, ¿vale? Entonces vamos a diferenciar una serie de herramientas que nos permitan pues bueno, pues llegar a explicar esas tendencias alcistas en estado avanzado. Bueno, os hemos puesto este ejemplo porque creemos que se diferencia bastante bien esa actitud de los largoplacistas a la hora de distribuir en retrospectiva de unos inversores a corto plazo que van a aumentar sus portfolios y sus balances, y en este tipo de métricas se van a ver muy bien. Ese comportamiento se va a ver muy bien, ¿vale? Luego, bueno, pues tenemos ese análisis de los minoristas o de los cortoplacistas, ¿vale? En detrimento de los big players o los de largo plazo, que ya hemos explicado que, bueno, que en zonas de FOMO, en etapas de FOMO, a la par que el precio se vuelve vertical, si vemos una distribución de inversores a largo plazo y acumulación de estos inversores a corto plazo, que es la representación en estas gráficas de dinero nuevo entrando, muy jovencito en la red, o sea, puesto en la red, inversores o Bitcoin, monedas puestas en la red desde hace nada más que una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Cuando esos picos salen en un momento dado de tirón alcista, eso se le llama bull run, altcoin season, etcétera, ¿no? ¿Vale? Esto que estáis viendo aquí os lo voy a explicar porque aparentemente ser 3 rayas, ¿vale? Pero nada más lejos de la verdad, ¿vale? No son 3 rayas simples, ¿vale? Si aquí tenéis el precio, ¿vale? Si el precio de Bitcoin desde el año, pues no sé si será desde el año 2011, 2012, 2014, el histórico, ¿vale? Tenéis aquí el histórico. Y luego aquí tenéis, esto es de nuestro estudio Pro, ¿vale? El suministro inactivo a largo plazo y el suministro inactivo a corto plazo, sin más. Es decir, el comportamiento de los especuladores, minoristas, retails, los que están en mercado poquito tiempo, ¿vale? Vamos a hablar de Bitcoin nuevos, de nueva creación, por así decirlo, ¿no? Y vamos a estudiar ese suministro inactivo de esos Bitcoin, ¿vale? Y luego, pues los de largo plazo, inversores que van años, más de 4 o 5 meses, más de 155 días, ¿vale? Generalizando todos, ¿vale? Todas las cortes de largo plazo, ¿vale? Si os fijáis, os hemos puesto en azul los inversores a largo plazo, que ya hemos visto que se ve muy bien cuando el mercado está aumentando después de un techo de mercado, ¿vale? Cómo disminuye sus carteras, disminuye sus portfolios, los bolsillos se les vacían, ¿vale? Se quedan no a cero, pero baja muchísimo ese balance, por así decirlo. Y vosotros me vais a decir, oye, Jesús, a ver si lo he entendido bien. Entonces, cuando el mercado está súper tendencial alcista, hay euforia, FOMO, pero, a ver, cuando hay este tipo de inversores más especuladores, retail de nueva creación, ahí con euforia llenándose los bolsillos, sus arcas, ¿no? Los balances, y cuando pasan 155 días, no pasan a ser inversores a largo plazo. Entonces no tendría que crecer la línea azul, porque cuando hay más de 155 días en la roja, pues esos bitcoins se transforman en azul, ¿no? En inversores a largo plazo. Y aquí hay más de 155 días. No sucede esto, chicos. No sucede esto. No hay tanto poder en los cortoplacistas para alimentar la tendencia de la curva de los LP, de los largoplacistas que están distribuyendo. O sea, no tienen poder los inversores a corto plazo para volver a la curva para arriba. Es decir, esto tiene, digamos, su vida propia, su personalidad propia, y como veis van totalmente correlacionadas negativamente, ¿vale?
hay una correlación positiva hay una correlación positiva con los inversores a corto plazo, que son los de la línea en rojo, con Bitcoin, ¿vale? Si os fijáis, cuando el precio sube, estos suben. Cuando el precio baja, sus posiciones bajan. Cuando el precio sube, sus posiciones suben. Cuando el precio baja, sus posiciones bajan. Cuando está en suelos de mercado, aquí no se mueve nadie. Cuando está en suelos, no se mueven. Cuando están en suelos, no se mueven. Planos, durante muchos meses, planos, ¿vale? Ese es el gran error de los inversores a corto plazo, llamémosles desinformados, ¿vale? Fijaros qué sucede con los inversores a largo plazo, con ese suministro inactivo, con esas arcas, con esos bolsillos o cuentas o direcciones de los inversores a largo plazo. Conforme el precio aumenta y pasan por encima de máximos históricos y ya empieza a haber demanda, lo estáis viendo aquí, retail, ¿vale? El precio va aumentando y estos pues ya han acumulado bastante, han acumulado, se han llenado todas las subdirecciones, se han hinchado los bolsillos y fijaros, distribuyen, venden, fijaros, justo. Cuando unos crecen, otro disminuye y mientras el precio aumenta, ¿vale? Justo. Vamos a hacer el ejercicio con el siguiente ciclo, ¿vale? El de 2017, el de 2020 también. Mira, fijaros en los inversores a largo plazo, aumentan y van aumentando poco a poco, aumentando poco a poco aumentando, poco a poco aumentando, ¿vale? Fijaros que han pasado de estar aquí a estar ahí. Son muchos millones los que están, digamos, comprando desde techos de mercado. Conforme el mercado baja, menos 20%, menos 40%, menos 50%, han pasado a tener de 8 millones de Bitcoin a 16, 15 millones de Bitcoin. Entonces casi el doble. Entonces han aumentado sus posiciones en un mercado bajista, capitulativo, de recuperación, expansivo, hasta encontrarse con los bolsillos llenos al llegar, y voy a borrar esto, al llegar de nuevo a máximos históricos, ¿vale? ¿Y qué pasa en máximos históricos? Fijaros, unos aumentan, otros disminuyen, mientras que el precio se vuelve hiperalcista, bull run, altcoin season, etc. ¿Vale? Entonces, con esto, y me he explayado demasiado para que lo entendáis, porque creo que es básico y creo que es de las métricas que mejor miden el comportamiento en el mundo on-chain y Bitcoin como protagonista, es que se necesita para un bull run una distribución tremenda de este tipo de inversores en detrimento de un FOMO desmesurado por parte de los cortoplacistas, ¿vale? Luego veremos qué está sucediendo ahora, pero todo esto tiene que venir con alzas del precio, todo esto tiene que venir con un precio en vertical, ¿vale? No me sirve de nada los laterales que estamos teniendo este último año de 200 días, de 70 días, no me sirve para nada, porque tenemos que comparar lo que tenéis arriba, que es el precio, con el comportamiento de esos inversores en el abajo, ¿no? Que lo estáis teniendo ahí. Vamos a continuar. Por aquí. ¿Vale? Luego hemos hablado de tendencia, hemos hablado de qué pasa cuando el precio está en tendencia, cuando está para arriba, para abajo, tendencia alcista, bajista, ¿no? Y las métricas también. Pero oye, Jesús, ¿cómo encontrar esas zonas extremadamente infravaloradas? ¿Cuál es la mejor zona para yo invertir? Oye, ¿cuál es el techo? O sea, ¿cuál es el techo? ¿Cuál es el suelo? Pues va a ir a coalición de lo que hemos explicado, ¿vale? Os voy a poner más ejemplos del suministro y de las ondas Hodel y os va a quedar bastante claro. Pero quiero que entendáis, ¿vale? Que, por ejemplo, ese techo va a estar cerca cuando juntamos esa acción vertical del precio acompañado de un gran volumen incrementándose en este tipo de métricas, ¿vale? Hemos hablado de métricas relacionadas con porcentajes para medir ese 100% sobre el total de inversores o de capitalización del mercado de Bitcoin. Disculpar. Y también hemos hablado de volumen, ¿vale? Vamos a ver y, bueno, tenéis aquí un ejemplo de porcentaje, ¿vale? Y os voy a ir traduciendo, lo vamos a ver juntos, ¿vale? Porque queremos que sea formativo, ¿vale? Si podéis, y lo estáis viendo grabado, podéis darle al pausa. Ahora mismo le dais al pausa y lo veis, ¿vale? Lo veis y vamos a ir primero por el título, suministro inactivo en pérdida y un porcentaje. ¿Qué significa esto? Estamos estudiando el comportamiento de los Bitcoin que no están siendo vendidos, sino que están paraditos, holdeándose. Suministro inactivo, ¿vale? En circulación sin transferirse, por así decirlo. Pero un detalle, solo nos vamos a centrar en los que tengan pérdida. ¿Y qué porcentaje de pérdida? Disculpad, ¿qué porcentaje de monedas
en pérdida sobre un total de 100%. El 100% serían todas las monedas de circulación y, por ejemplo, estoy señalando entre el 50 y el 60%, un rango en el que entre el 50 y el 60% de monedas de toda la red Bitcoin está en pérdidas. ¿Vale? Quiero que lo interioricéis, porque esto es muy fuerte en el sentido de un mercado que cuando está bajista, en última etapa de ciclo bajista, en torno al 50, 60, incluso más, 65% de todas las monedas de Bitcoin están en pérdida, ¿vale? es algo que hay que entender y que sobre todo hay que poder aprovecharse conforme el mercado, conforme este tipo de indicadores van rompiendo al alza anteriores puntos, ¿vale? El precio va rompiendo a la baja hasta formar esos suelos de mercado y así es como se llega a entender el que haya tantas pérdidas, pues porque estamos en una tendencia bajista y al final nuestro objetivo como analistas on-chain y digamos buscadores de las mejores zonas para operar y para comprar a largo plazo Bitcoin no es más que esto, no es más que ir encontrando zonas súper infravaloradas, ¿vale? Viendo cuando el indicador supera sus anteriores máximos, se podría decir así, a la par que nos metemos en zonas súper infravaloradas con un hasta 60% de las monedas en circulación en pérdida, ¿vale? Eso va a definir los suelos de mercado, ¿vale? Lo tenéis aquí, estas son métricas que podéis acceder y comprobarlo, ¿vale? Y si os fijáis, coincide exactamente casi al milímetro esas etapas, ¿vale? Que lo veis aquí en pequeñito, pero duran meses o semanas, nos da tiempo perfectamente a analizar el mercado de forma objetiva con esos suelos de mercado, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo con los techos, ¿vale? Aquí hemos utilizado suministro, vamos a utilizar ahora ondas Hodel, pero vamos a poner una serie de cortes en lugar de porcentaje en volumen, donde nos van a informar no del porcentaje sobre monedas total, sino sobre el volumen de cantidad de monedas que están en este caso en ganancia, ¿vale? Es decir, vamos a medir el suministro inactivo con ondas, ¿vale? Y vamos a tener aquí a la izquierda en la ventana del indicador, ¿vale? El volumen de cantidad de Bitcoin que en un momento dado va a estar protagonizado por una serie de inversores temporales, en este caso los inversores o los Bitcoin que han sido comprados entre una semana y un mes, en los que están expuestos a mercado, por así decirlo, entre un mes y 3 meses, entre 3 meses y 6 meses, ¿vale? Así se lee este tipo de gráfico, ¿vale? Fijaros que lo que hemos hecho es seleccionar solo las cortes cortoplacistas, ¿vale? Esos inversores o monedas de más corto plazo. ¿Por qué? Porque sabemos que son los que van a obtener ganancias extremas en techos de mercado. Recordar que los inversores a largo plazo, bajo la teoría, ya no están dentro del mercado. Habrá algunos que se quedarán y que estarán de aquí hasta 2050. No digo que no, pero queremos estudiar esas etapas en las que los inversores a corto plazo, los especuladores, los que han entrado nuevos al mercado, están con un volumen de ganancias tremendo, ¿vale? Y siempre sucede lo mismo. Siempre hay picos de, por así decirlo, pérdida, como hemos visto ahora, y cero ganancia en los suelos de mercado, y lo estáis viendo con estos grandes huecos que hay aquí, enormes huecos súper llamativos que son los de suelo de mercado, en contraposición de todo este volumen de monedas, 6 millones de monedas, 7 millones de monedas de Bitcoin solo en manos de estas 3 cortes, ¿vale? De los inversores a corto plazo, que suman el volumen para medir esas lecturas sobrevaloradas, por así decirlo, que van a definir en última instancia los techos de mercado, ¿vale? Por ejemplo, por ahora estamos en unas etapas en las que no hay lecturas tan sobrevaloradas. Estaremos, si buscamos comparación, en primera etapa de los ciclos. En una primera etapa, si os fijáis, son lecturas similares a esas primeras subidas propias de haber consolidado anteriores all-time high de anteriores ciclos, pero no de finales de ciclo, de un final de bull run, obviamente. Entonces, bueno, lo veremos a fondo en la parte práctica, ¿vale? Vamos a hablar ahora, chicos, de cortes y funcionalidades, ¿vale? Las cortes ya sabéis que van a ser, digamos, casuísticas en las que estudiemos un mercado
por ejemplo, la rentabilidad, la pérdida, la ganancia, esos serían cortes de rentabilidad. Vamos a estudiar también, por ejemplo, el tamaño de las direcciones, ¿vale? Van a ser ballenas o van a ser camarones, va a ser grande la dirección o va a ser pequeña, y sobre todo las temporales, que quizás sean las que más usemos, que van a ser los inversores a largo plazo, los inversores a corto plazo, ¿vale? Las cortes, eso es lo que significa. Lo tenéis en un vídeo que publicamos de los primeros, no sé si el primero, el segundo o el tercero. Recordad que este es el octavo, lo podéis ver en YouTube, ¿vale? Os recomendamos que si no lo habéis visto, empecéis por el principio, ¿vale? Y sobre todo, pues esas funcionalidades de las cortes, ¿vale? Entonces, cada métrica va a tener, obviamente, todas las cortes habidas y por haber, cortoplacistas, largoplacistas, de rentabilidad, por tamaños, etcétera, y va a tener cada una su funcionalidad. Ya habréis podido observar que en ciertos momentos nos vamos a centrar en la corte de los cortoplacistas y en otros momentos va a ser vital centrarnos en las de los largoplacistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esas funcionalidades, os vamos a dar que pensar y sobre todo vamos a seguir intentando explicar cómo funciona el mercado basándonos en este tipo de métricas, ¿no? De tipología de métricas, ¿vale? Entonces vamos a estudiar esas distribuciones de los LP que, bueno, que se dan, ya lo sabéis, que se dan progresivamente cuando el ciclo está llegando a un all-time high, ¿vale? Entonces el punto de inflexión es ese, es lo que os he comentado antes, que os he puesto la línea vertical, ¿vale? El punto de inflexión siempre es el all-time high, tenemos que estar muy atentos a roturas alcistas, en este caso siguiendo esa ciclo alcista del all-time high. Ese es el punto en el que tenemos que estar muy atentos y sobre todo que lo haga de forma orgánica, es muy positivo, como tuvimos en el 2020, 2017, y que no pare de crecer y que no nos deje velas mensuales o velas semanales como estamos teniendo en 2025 de indecisión. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a ver ahora ese poder de acumulación, ¿no? Por parte de la corte más cortoplacista. Vamos a verlo con mucho más lujo de detalles, atacando de forma formativa, ¿no? Este tipo de métricas, y simplemente quiero que os centréis en estudiar si ese tipo de inversores a corto plazo son capaces de absorber toda la gran oferta que están expulsando en ganancias los largoplacistas. Entonces eso es la suma, ¿vale? Es la suma de esos dos, ¿vale? Es la suma de los dos lo que tenemos que estudiar con este tipo de métricas, ¿vale? Entonces fijaros que aquí las ondas Hodel, corto plazo, largo plazo, son muy sencillas. Si seleccionamos la de largo plazo, veis que dentro de esa franja azul y dentro de, digamos, todas esas ondas de largo plazo van a estar los inversores o los Bitcoin que están en circulación de forma inactiva de más de 155 días hasta 10 años, ¿vale? Hasta toda la vida de esas monedas que si no se han vendido nunca, pues son entre 13 y 14 años, ¿no? Entonces fijaros lo que os hemos puesto, que conforme el all-time high llega, que es justo la parte proporcional del precio a la bajada esta que os hemos pintado, ¿vale? A esa línea discontinua vertical, eso es justo cuando llegamos al all-time high, y son etapas en las que el precio, aquí, si os fijáis, el indicador distribuye, o sea, al final disminuye muchísimo buscando esas distribuciones en detrimento de lo que sucede después de llegar a all-time high y de tener un ciclo bajista con precios más jugosos, más apetecibles, ¿no? Desde el punto de vista institucional, más baratos, y veis cómo la métrica va aumentando. Entonces esto es, digamos, una radiografía del mercado, y es en lo que queremos que os baséis a la hora de explicar los ciclos, en qué situación estamos y sobre todo qué significa que, bueno, pues que al final haya una referencia, una correlación entre los inversores a corto plazo y largo plazo, que van a ser los protagonistas de estas métricas y van a ayudar en conjunto a explicar ese sentimiento de mercado, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo a la hora de acumulación de los inversores a corto plazo, ¿vale? En el cual fijaros, si nos centramos en el porcentaje que representan esas monedas inactivas en Bitcoin, ¿vale? Va a aumentar exponencialmente cuando se trata de un ciclo alcista y sobre todo un techo de mercado, ¿vale? Quiero dejar muy claro, y creo que lo estoy haciendo, que este tipo de indicadores, suministro inactivo, ondas Hodel, van a ser extremadamente valiosos a final de ciclos alcistas, después del all-time high y en ese último tirón, y sobre todo también ante la inactividad de los inversores a corto plazo en suelos de mercado, ¿vale? Luego, entre medias, por así decirlo, en ciclos intermedios, en etapas de recuperación, de crecimiento, quizá este tipo de métricas no sean las más idóneas, porque va a haber más indiferencia que otra cosa. Va a haber mucha acumulación de los largoplacistas y los cortoplacistas van a estar neutros, van a estar planitos, ¿vale? Entonces va a ser muy interesante el monitorizar
sobre todo en etapas, repito, alcistas del precio, esa gran acumulación, ¿vale? Esa entrada de dinero nuevo, si atendemos al estudio de los Bitcoin o los inversores a corto plazo, ¿vale? Si seleccionamos solo esa cohorte y nos centramos en las ondas Hodel, recordar 100% el total de la masa monetaria de Bitcoin, 0%, pues ningún Bitcoin, ¿vale? Fijaros que estos inversores a corto plazo, más especulativos, retails, minoristas, desinformados en muchas ocasiones, llegan a obtener cerca del 45% allá por 2018, 35% en 2020 y por ahora, fijaros que ahora en 2025, febrero, pues estamos en torno a los 20 largos 30, ¿vale? Entonces, por los patrones cíclicos sabemos que va a ser muy difícil que este tipo de inversores, y así aprovecho de explicarlo, lleguen a cotas similares a las de los ciclos anteriores. ¿Por qué? Porque antes Bitcoin costaba mucho menos y era mucho más accesible. Ahora hay más regulaciones, ya Bitcoin no cuesta $100, ya no cuesta $10, ya no cuesta 1000, ahora cuesta 100.000. Y fijaros que es mucho más difícil acumular para estos. ¿Por qué? Porque gran parte del pastel ya lo tienen los inversores a largo plazo, ¿vale? Y no es que se lo hayan quitado, pero al final a estos inversores, aunque entren más en FOMO, la gran cantidad de Bitcoin se la quedan los ETFs, ¿no? Las empresas, los institucionales, ¿no? Y van obteniendo una disminución en esa acumulación que hacen en techos de mercado después de superar los all-time high, ¿vale? Entonces, esta ha sido por ahora la clase, espero que os haya gustado. Vamos a pasar ahora a estudiar esto a fondo con parte de práctica, pero no sin antes recordaros una cosita que creo que os va a gustar, y es que tenemos ahora mismo un descuento del 30% con este código en la formación que estamos impartiendo. Ya lo he comentado antes, tanto Aleix como yo formamos alumnos y tenemos esa formación avanzada que lo hacemos de forma mensual, son más de 20 horas de clase, totalmente formativo, además de poder obtener los beneficios del acceso a la plataforma, ¿vale? Que la vamos a ver a continuación de forma práctica, como digo, va a ser 15-20 minutillos, incluso menos, os voy a robar de parte práctica para que veáis el potencial de la plataforma de Nodechar, ¿vale? Me interesa que al menos la uséis, la parte gratuita, y si necesitáis o creéis que os puede servir bien llegar a entender el mercado desde este punto de vista on-chain y llegar a poder invertir de forma un poquito más eficiente, recordar para vosotros que estáis aquí al otro lado viendo este webinario, hemos preparado el Nodechar 30, es el código de descuento del 30%, que es una pasada, la verdad, todo lo que ofrece para que lo disfrutéis, creo que es bastante potente.